lo que vamos a ver el día de hoy es lo siguiente, esa es la agenda de la sesión del día de hoy. Primero, algunos datos generales sobre el suicidio. Luego, hablar sobre la relación entre el suicidio y los trastornos mentales. Luego, la relación con los trastornos físicos o enfermedades físicas. Hablaremos un poco cuál es la conexión de esto con los factores sociodemográficos, que son muy importantes también. Con todo esto, hablaremos quién es un paciente que cuenta con Sí, alto riesgo suicida. Posteriormente, cómo se entrevista un paciente con riesgo suicida. ahorita. Eh, y luego, cuál es la actuación en atención primaria según el nivel de riesgo suicida. Finalmente, un resumen de toda la sesión. Bien, comenzamos con algunos datos sobre el suicidio, ¿no? Primero, una definición según la Real Academia Española de qué es suicidio, y es quitarse voluntariamente la vida. Ahorita ya está. Ay, Dios mío. Es un trastorno multidimensional porque vamos a ver que está involucrado tanto factores biológicos, genéticos, psicológicos, sociales y ambientales, ¿no? Todos forman parte de este problema. Y tenemos una frase acá de un libro de Albert Camus, que es, no hay más que un problema filosófico verdaderamente serio, y ese es el suicidio, ¿no? Es una forma de ejemplificar lo que realmente es importante y algo para abordar con mucha seriedad. Tenemos acá hechos y datos, cifras importantes sobre el suicidio, ¿no? Recordar en la esquina superior izquierda que es la segunda causa de defunción entre las personas de 15 a 29 años. La segunda causa de defunción. Asimismo, más de 800.000 personas se suicidan cada año. Hay una muerte cada 40 segundos. Es decir, mientras hemos comenzado la exposición, en el mundo ya hay por lo menos 2 personas que se han suicidado hasta ahora, ¿no? Ocurre más en países de ingresos bajos y medianos, ¿no? El 75% de los suicidios es en ese tipo de países. Vemos abajo que la mortalidad por suicidio es superior a la mortalidad total causada por la guerra y los homicidios, un 57%, y que los métodos más frecuentemente utilizados son plaguicidas, ahorcamiento y armas. Vamos a ver cómo también el control del acceso a estos medios supone una fuente importante de prevención para el suicidio. Y revisando en las noticias, no yendo mucho tiempo atrás, sino noticias vigentes, recientes, uno puede encontrar que es un problema que está presente actualmente, ¿no? Tenemos la primera noticia que fue hace poco, el 5 de febrero, dice, abuelitos se suicidan para no ser una carga en la familia. Y en la parte de abajo, otra noticia del 12 de febrero de este año también, de pocos días, hace 2 días, ¿no? Carta de mujer que se suicidó junto a su hijo. Nadie podrá hacernos daño nunca más. Entonces, ¿cómo es que esto que ocurre todo el tiempo, lo vemos en las noticias, pasa en nuestras vidas, sigue ocurriendo? Quiero que cojamos estos 2 ejemplos y al final de la sesión veremos un poco qué factores de riesgo cumplían estas personas para llegar al suicidio. Primero es hablar del suicidio y los trastornos mentales. El suicidio no es un trastorno mental en sí, como decimos, es un problema de salud mental, pero su conexión con los problemas de salud mental es muy importante. Vamos a ver que el 40 hasta el 60% de las personas que cometen suicidio consultaron a un médico el mes anterior. Y usualmente el médico al que consultaron es un médico de atención primaria, un médico general, más que un psiquiatra. Entonces las pacientes que tienen este problema están buscando ayuda, ¿no? Tal vez no siempre de forma directa, tal vez no siempre lo pueden verbalizar porque es un poco complicado y lo veremos más adelante, pero sí buscan ayuda, sí piden auxilio y tratan de buscar soluciones para eso. Por este motivo es que esta charla es sumamente importante, porque identificar, valorar y manejar un paciente con riesgo suicida es un papel crucial del personal de atención primaria. Cualquier persona que trabaje en atención primaria tiene esta responsabilidad. Que los pacientes lleguen al psiquiatra, lleguen a hospitales de salud mental, lleguen a consultorios privados, es un paso más adelante. Los pacientes suelen buscar primero en atención primaria. Entonces, que todos nosotros sepamos esto, que trabajamos en atención primaria, es muy importante, ¿no? Luego se ha visto en los pacientes que llegaron a suicidarse que el 80 y en algunos casos hasta el 100% de ellos tenían problemas de salud mental, trastornos mentales, ¿no? Dentro de los cuales los más frecuentes eran depresión en un 6 a 15%, alcoholismo en un 7 a 15%, esquizofrenia en 4 a 10% de los pacientes,
Y recordar también que lo usual es que tengan más de un problema. Es decir, un paciente que se suicidó puede tener depresión y además alcoholismo, o puede tener esquizofrenia y alcoholismo, o pueden tener ansiedad o TOC y también alcoholismo. Entonces, la comorbilidad es la regla en estos casos, no es solamente un trastorno mental. Hablaremos en primer lugar sobre los trastornos del humor. Acá incluimos a la depresión tanto unipolar como bipolar, y vemos que el 30% de los atendidos por un médico, en cualquier circunstancia, sufren depresión. Y el 60% de los que buscan tratamiento para la depresión lo hacen con un médico general, un médico de atención primaria. Entonces, digo, muy importante que en atención primaria esto se sepa y se pueda abordar de manera oportuna, ¿no? El reto para muchos, y eso es algo que tampoco podemos ignorar, es que el personal que trabaja en atención primaria tiene un reto importante, que trabaja con los pacientes con problemas de salud mental y también con problemas físicos. Entonces ahí viene el problema del tiempo, de cuál es el tema más importante, ¿no? Y evidentemente, si un paciente viene con un riesgo suicida, la importancia de eso supera a muchas otras enfermedades, porque el paciente puede estar sano físicamente, pero si se suicida, nada de nuestra labor tiene sentido en ese momento, ¿no? Entonces, tomar conciencia que esto es muy importante y usualmente va a demandar más tiempo, eso es verdad, y veremos poco a poco cómo lo manejamos, ¿no? También es verdad que muchos pacientes que buscan ayuda y tienen riesgo suicida presentan síntomas somáticos más que síntomas mentales, ¿no? Pacientes que van a consulta y refieren que les duele la cabeza, les duele la espalda, que no pueden dormir, que se encuentran, que sudan mucho, que tienen dolores además de la espalda, en la cabeza, en las piernas, ¿no? Y que tienen dolor de barriga. Muchos de estos pacientes que tienen tantos síntomas y uno no puede encontrar cuál es la causa exacta, puede ser que tengan un trastorno del humor y se encuentren presentando síntomas somáticos, ¿no? Y poder detectar eso tempranamente también nos ayuda a hacer un tratamiento pronto, ¿no? Y rápido. Ahora, ¿qué síntomas investigo yo para buscar en un paciente depresión? Los síntomas que más busco son, en primer lugar, cansancio, ¿no? Ven que es algo que no es tan psiquiátrico, no es un paciente que dice, me canso muy rápido, ¿no? Me agoto. Yo trabajo de 8 a 4, pero para mí a las 12 ya no tengo energía. Para mí se acabó el día a las 12 o al mediodía, ¿no? Cansancio, tristeza, dificultad para concentrarse. El paciente con depresión va a referir esto muy frecuentemente. Va a decir, yo voy a trabajar, me siento en la computadora, pero no puedo concentrarme, no puedo avanzar. Es difícil conectar con las ideas, me es difícil avanzar en mis trabajos, en mis proyectos, porque no me puedo concentrar. Ansiedad, ¿no? Encontrarse inquieto, intranquilo. Encontrarse también irritable, ¿no? De mal humor. Tener dificultades para dormir. Algunos pacientes lo que tienen es no poder dormir, no poder conciliar el sueño, mientras que otros pacientes lo que tienen es el problema de dormir demasiado. Son síntomas de la depresión. Y como dije hace un rato, dolor en diferentes partes del cuerpo, ¿no? Cuando es un paciente con demasiados dolores inexplicables, lo más probable es que tenga algún problema de salud mental y tenemos que detectarlo ahí para poder abordarlo tempranamente. Ahora, vimos un poco los síntomas de depresión. ¿Qué síntomas de depresión están asociados a un riesgo aumentado de suicidio? O sea, ¿qué paciente con depresión tiene mayor riesgo de suicidio, ¿no? Y acá tenemos a los pacientes que tienen insomnio persistente, que no pueden dormir, que llevan meses o semanas sin poder dormir y sin encontrar la solución para esto, a pesar de que tomen pastillas o tomen tés, manzanillas, valeriana, no pueden descansar, ¿no? Descuido consigo mismo. Cuando el paciente con depresión ya pasa una barrera y además de los síntomas de depresión comienza a descuidar su aseo, su aliño, a descuidar actividades de deporte, de socialización, de trabajo, nos comenzamos a preocupar un poco más, porque antes lo intentaba y le costaba, pero ahora ya no lo puede ni siquiera intentar, ya se descuidó totalmente en este ámbito. Cuando la depresión es severa, por ejemplo, cuando una depresión tiene o presenta síntomas psicóticos también, ¿no? Pueden tener alucinaciones, pueden tener delusiones, y cuando esto ocurre es un criterio de severidad para la depresión. Cuando la memoria está deteriorada de manera importante, también criterio de severidad en la depresión y que me aumenta el riesgo suicida. Que el paciente esté agitado, ¿no? Que el paciente ya no sea un paciente que uno piensa cuando habla de depresión, alguien quieto, que está en su cama, que no se levanta, sino además este paciente se levanta, está intranquilo, no sabe qué hacer, llora, se desespera. Esto también es un factor de riesgo
que aumenta el suicidio en depresión. Y finalmente presentar ataques de pánico también. ¿Cómo lo manejamos? Bueno, se ha visto, ¿no?, que cuando se educó al médico general y en general al profesional de atención primaria en identificar y tratar la depresión, se redujo el suicidio en Suecia, ¿no? Es un ejemplo de que esto funcionó. Y bueno, en general los antidepresivos reducen el riesgo suicida en depresión. ¿Qué antidepresivo? Bueno, el antidepresivo que tengan a la mano, ¿no? Si tienen algún inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, si tienen un tricíclico, el que tengan a la mano va a ser una buena idea para comenzar el tratamiento de depresión antes de derivar al paciente, ¿no? Y también se ha visto que el litio es un medicamento que disminuye bastante el riesgo suicida en pacientes con depresión y también bipolares. Bien, dejando de lado la depresión, pasando al alcoholismo, tenemos factores de riesgo dentro del alcoholismo que aumentan el riesgo suicida, ¿no? Que, por ejemplo, un paciente inicie tempranamente en alcoholismo, que inicie a los 15 años, a los 20 años, ¿no? Un consumo precoz, que tenga un alto nivel de dependencia, ¿no? Que haya abandonado actividades placenteras o responsabilidades en la vida por dedicarse al alcohol, por consumir alcohol, también es un factor de riesgo del suicidio. Que además, como dijimos hace un rato, tenga depresión comórbida. También un paciente con depresión y alcoholismo no es raro. Que producto de esto su salud física sea deficiente o haya descuidado su salud física, ¿no? Que tengan problemas hepáticos, problemas renales, y que no hayan, o problemas, no sé, anemia, etcétera, y que no estén tomando el cuidado necesario, o que además tengan comorbilidades, ¿no? Y no estén cuidando de ellas por el alcoholismo, ¿no? Que tengan un pobre desempeño laboral, es decir, que no participen en actividades del trabajo con normalidad o como lo suelen hacer, que tengan antecedentes familiares de alcoholismo, ¿no? Que el papá sea alcohólico, la mamá sea alcohólica o el primo sea alcohólico, también aumenta el riesgo, y finalmente una ruptura o pérdida reciente de una relación interpersonal importante, ¿no? Separación de la pareja, muerte del esposo, muerte de un hijo, ¿no? Son factores de riesgo muy importantes en general. Bien, otro trastorno muy relacionado con el suicidio es la esquizofrenia, ¿no? Y acá alguno puede sorprenderse o puede pensar que esto no tendrá mucho sentido. Uno piensa, ¿cómo es que un paciente con esquizofrenia se puede suicidar? Uno piensa primero en que tal vez las voces tienen alucinaciones auditivas que le dicen que se mate, y es una opción, sí, pero la mayoría de pacientes con esquizofrenia que se suicidan no están en este grupo, sino son pacientes que tienen el diagnóstico, que han sido internados, que han sido tratados, y que cuando toman una conciencia de la enfermedad que tienen ahora, y con el estigma que cargan a partir de ahora en su vida, vienen muchos síntomas, ¿no? Viene que el paciente antes de tener esquizofrenia tal vez trabajaba y ahora cuando regresa al trabajo con este diagnóstico ya no lo contratan, se queda sin empleo. El paciente tal vez, la familia ya no se acerca más a él o lo aleja, la pareja con la que salía de repente tampoco se acerca a él, ¿no? Entonces se comienzan a cerrar las puertas en el tema social, lo comienzan a aislar a este paciente, ¿no? Esto evidentemente tiene que ver con las recaídas recurrentes, ¿no? Si un paciente además que tiene esquizofrenia, antes del debut tenía una capacidad intelectual alta, era un profesional, luego puede tener mucho temor y mucha tristeza por pensar que se puede deteriorar, ¿no? Que tal vez luego no pueda trabajar con normalidad, si era un abogado, si era un ingeniero, si era un médico. Ahora que tiene esquizofrenia, pensar que mi vida no va a ser la de antes, que tal vez no pueda trabajar como siempre, da miedo y también genera mucha tristeza en la persona, ¿no? Hablamos de los síntomas positivos también, que es, ejemplo, paranoia, ¿no? Pensar que le están persiguiendo, o pensar que tiene que hacer algo, tiene que matarse para cumplir alguna misión, puede ser también un ejemplo de suicidio en pacientes con esquizofrenia. Síntomas depresivos, por lo que mencioné, ¿no? El aislamiento social, falta de oportunidades, estigma, ¿no? Y esto ocurre más cuando son etapas tempranas de la enfermedad, cuando el paciente comienza a tomar conciencia que ahora tiene un problema, tiene una enfermedad, y que esa enfermedad lamentablemente tiene un gran estigma en nuestra sociedad. Ahora ya no soy una persona normal, ahora tengo esquizofrenia y el mundo o la sociedad me va a estigmatizar. Ese es un gran factor muy importante en el suicidio en pacientes con esquizofrenia. Hablando de trastornos de personalidad, se ha visto que más o menos el 20 al 50% de los que cometieron suicidio tenían trastornos de personalidad, ¿no? De algún tipo.
Lo que primero podemos pensar es en trastorno límite de personalidad o borderline, que sí es verdad, hay una alta comorbilidad con borderline, con intentos suicidas, ¿no? Con conductas autolesivas, tal vez sin intención suicida también, pero no solamente es este tipo de personalidad. También pacientes con personalidad antisocial o disocial pueden suicidarse. Pacientes con personalidad histriónica también entran en este grupo, y personalidad narcisista, ¿no? Todos los que están en el clúster B de las personalidades tienen riesgo suicida. Y luego, hablando ya no de trastornos de grandes grupos, sino temas muy independientes, pacientes con pánico, con TOC, que es trastorno obsesivo compulsivo, con trastornos somatomorfos, con trastornos de conducta alimentaria también se pueden suicidar. Es decir, la lección de este punto es que cualquier trastorno de salud mental aumenta el riesgo de suicidio en el paciente. No tiene que ser necesariamente ni exclusivamente depresión, ni alcoholismo, ni esquizofrenia. Si tengo además TOC, si tengo pánico, si tengo trastornos morfos, conducta alimentaria, si tengo ansiedad generalizada, también es un factor de riesgo. Entonces, es muy importante recordar esto. Bien, entonces tenemos un paciente que cuenta con algún trastorno mental. Ahora, ¿qué más puede pasar en la vida de esta persona? Lo frecuente, que un paciente que tiene un problema mental no solo tiene un problema mental, sino que además puede tener uno o más trastornos físicos o enfermedades físicas, ¿no? Y que esas también colaboran con el riesgo suicida del paciente. Tenemos a la cabeza enfermedades neurológicas, ¿no? Por ejemplo, la epilepsia es una enfermedad que aumenta la impulsividad, agresividad y genera inhabilidad crónica. El paciente se va a sentir inhabilitado, va a sentirse inútil, y eso también puede ser un factor de riesgo para el suicidio, ¿no? Pacientes que tienen lesiones en la médula espinal y en el cerebro también, ¿no? Son consecuencias orgánicas, ¿no? La impulsividad es secundaria a estas enfermedades. Y se ha visto también que después de un DCB, ¿no? De un derrame, y después de las lesiones o las secuelas posteriores del derrame, hay depresión en 19% de estos pacientes. Un paciente que tiene un derrame, un DCB, y tiene secuelas, tiene una hemiplegia, una hemiparesia, una paraparesia. Luego, casi la quinta parte hace depresión, y también por esta enfermedad tiene un mayor riesgo suicida. Neoplasias, tumores, ¿no? El riesgo principal de un paciente con una neoplasia o un tumor es al momento del diagnóstico. Cuando al paciente le dicen que tiene un tumor de páncreas, un tumor de estómago, un tumor de ovario, ese momento es el momento más crítico, ¿no? E incluso dice acá, durante los primeros 2 años de la enfermedad terminal, ¿no? El paciente cambia totalmente su vida, ¿no? Sus perspectivas, sus planes, proyectos van cambiando. De repente, todo pasa a ser cómo cuidar de mi salud en este momento. Y pensar incluso que puedo cuidarme mucho, y a pesar de cuidarme demasiado, no soy suficiente y puedo terminar muriendo, ¿no? Esto genera mucha depresión y también genera aumento del riesgo social en el paciente. También aumenta el riesgo en caso que la malignidad sea progresiva, que no vea que la evolución de la enfermedad, a pesar de los cuidados, no sea la que uno espera, ¿no? Y el dolor, que en muchos casos es un dolor intratable e insoportable en estas personas, ¿no? También aumenta el riesgo suicida. Otras enfermedades médicas que también aumentan el riesgo suicida es, por ejemplo, el VIH, ¿no? Cuando un paciente es diagnosticado de VIH, igual que en el caso de los tumores, en el momento de la confirmación y también las etapas tempranas, es un shock para la persona, es una sorpresa, ¿no? Es repensar, replantearse metas, objetivos, planes, proyectos, todo, y pensar que incluso uno puede llegar a culminar por esa enfermedad, ¿no? En ese momento aparece usualmente la ideación suicida. Enfermedades renales, ¿no? Pacientes que tienen, por ejemplo, enfermedad renal crónica terminal, que por la enfermedad están destinados a dializarse de por vida, ¿no? Entonces, de repente su vida se vuelve ir al centro de diálisis y volver todas las semanas, ¿no? Cada cierto tiempo. También esto genera mucho deterioro en la persona, ¿no? Enfermedades cardiovasculares, arritmias, infartos agudos de miocardio, son factores también de riesgo, ¿no? Articulares, dolores insoportables, pacientes con dolor muy intenso en las articulaciones, que no pueden caminar, que no pueden pasear, que no pueden ni siquiera bañarse con normalidad, que no pueden peinarse porque les duele mucho, ¿no? Esto genera un gran deterioro de la calidad de vida de la persona. Y cuando la calidad de vida se ve alterada, aparecen estas ideas también. Y evidentemente más aún
porque la solución no es tan sencilla, ¿no? No se puede arreglar eso de un momento a otro, incluso muchos lo han intentado ya, y al no ver soluciones aparece mayor riesgo de suicidio. Pacientes que no pueden moverse, ¿no? Por cualquier enfermedad, que no pueden oír, que no pueden ver de manera súbita, ¿no? Eso también limita un montón la calidad de vida de estas personas, ¿no? Y pensar que su vida nunca más será como era antes. Tenemos entonces los factores mentales, los factores médicos, y ahora vamos a ver un poco de los factores sociodemográficos. Se ha visto que el suicidio es más frecuente en hombres que en mujeres. Los hombres se suicidan más que las mujeres, pero los intentos son mayores en las mujeres que en los hombres. Las mujeres intentan más que los hombres. La edad en la cual ocurre la mayor cantidad de suicidios pueden ser entre los 15 y 30 años, que es un pico, y el otro pico ocurre en personas mayores de 65 años. Son estos dos picos en los cuales se presenta mayor tasa de suicidio. Estado civil. ¿Qué personas se suicidan más? Aquellas que se encuentran solteras, no tienen pareja, o que son divorciados o separados, o que son viudos, ¿no? Se ha visto que el estar comprometido, el estar casado, tener una pareja es un factor protector contra el suicidio. Recordemos que el aislamiento social y la compañía es un tema muy, muy importante en el tema del suicidio. En cuanto a ocupación, la ocupación es un factor de riesgo si un paciente no tiene ocupación, no tiene un trabajo, no tiene ninguna labor a la cual se dedique todos los días. Eso pone en riesgo a la persona. Pero también, si yo tengo un trabajo, puedo estar en riesgo. Y de hecho, todos los que estamos en esta charla somos un grupo de riesgo, ¿no? El personal de salud es un grupo de riesgo para el suicidio. Y se han visto muchas razones para que esto sea así. En primer lugar, el estrés, muchas veces el tema del tiempo en el trabajo, la carga laboral y también la disponibilidad de medios, ¿no? Los médicos, el personal de salud cuenta con jeringas, cuenta con ampollas, cuenta con medicación que puede ser letal, ¿no? Entonces también esto es un factor de riesgo para nosotros. Desempleo, como dije, es un factor de riesgo y más si es un desempleo reciente, ¿no? Que me botaron ayer del trabajo, me botaron la semana pasada. Ese momento es crítico para mí, ¿no? Porque voy a comenzar a adaptarme, a buscar soluciones, y si no las tengo tan a la mano, viene la ideación y viene el riesgo suicida. Migración, ¿no? Migración, que es un fenómeno que ocurre todo el tiempo en todo el mundo, incluso interna, externa, gente que viene de la sierra, gente que viene de la costa, se va de la costa a la sierra, gente que viene de la selva, y ahora está mucho más vigente por el tema de la migración de pacientes o de personas que vienen de Venezuela, ¿no? Esa migración, dejar de lado tu familia, tu país, tus costumbres, tu cultura, tu casa, tus planes, todo eso, llegar a un país que muchas veces puede ser hostil o un lugar hostil, con gente que no comparte tu cultura, tus creencias, tu forma de vida, también es un factor de riesgo para el suicidio, ¿no? Y no es raro que eso ocurra también en personas que vienen de la sierra a Lima, o que vienen de la selva a Lima, o gente que viene de otro país también. Hablamos mucho de disponibilidad de medios en el tema de médicos, ¿no? Pero esto ocurre en general, ¿no? Una cosa muy lamentable es que cuando un paciente tiene una ideación suicida por cualquiera de los factores que estamos viendo y tiene planes que comienza a fortalecer, el encontrar una forma de hacerlo no es muy difícil, lamentablemente, ¿no? O sea, yo puedo ir a una ferretería y comprar algún plaguicida fácilmente, ¿no? La venta de armas, si bien cierto, no es tan sencilla, pero por el mercado negro uno la puede encontrar, ¿no? Comprar pastillas, por ejemplo, comprar benzodiazepinas en una farmacia sin receta médica, lamentablemente tampoco es muy difícil, ¿no? Entonces, en tanto sea fácil el acceso a estos medios letales para la persona, se aumenta el riesgo suicida. Tenemos que cuidar mucho eso también. Y finalmente, eventos estresantes, ¿no? Pacientes que han tenido algún tipo de accidente de tránsito, que han tenido algún tipo de violencia, robos, asaltos, abuso sexual o físico, que han estado en algún tipo de temblor, terremoto importante, tsunamis, desastres, por ejemplo, ahora lo que vemos lamentablemente en el sur, ¿no? Gente que ha perdido todo, sus casas, también es un factor de riesgo muy importante para el suicidio, porque uno dice, bueno, ahora voy a seguir viviendo, pero no tengo nada, ¿no? O sea, tenía mi casa, tenía mis hijos, tenía mi esposo, y ahora no tengo nada, ¿no? No tengo ni siquiera dinero para poder reconstruir mi vida en este momento, ¿no? También eso es un factor importante de riesgo para el suicidio. Bien, entonces hablamos de tres grupos grandes de riesgo, ¿no? Pacientes con problemas mentales, con problemas médicos y con factores sociodemográficos.
En base a esto, ¿a quiénes catalogamos como pacientes con alto riesgo suicida? ¿Quiénes serían estos pacientes o estas personas? Tenemos, en cuanto a factores individuales y sociodemográficos, cuando tienen trastorno psiquiátrico, cualquiera sea. Problemas físicos, un paciente con depresión, esquizofrenia y tal vez tiene una hemiparesia. Que tiene intentos previos. Este factor, intentos suicidas previos, es el factor que te predice con mayor exactitud el riesgo suicida en la persona. Es decir, que una persona ha intentado suicidarse antes, aumenta el riesgo suicida. Contrario a lo que uno suele pensar, ¿no? Uno suele pensar, y vamos a ver más adelante como uno de los mitos en cuanto al suicidio, que la persona que lo intenta es aquella que no lo va a hacer. El que lo intenta solo lo hace para llamar la atención, en verdad no lo quiere hacer porque si lo quisiera hacer lo haría de una vez. Eso es totalmente falso, ¿no? El paciente que intenta está en un alto riesgo suicida, ¿no? Es una población de cuidado. Historia familiar. Uno en la historia clínica de un paciente con riesgo suicida va a preguntar también, ¿esto ha pasado en tu familia, en tu madre, en tu padre, en tus abuelos, en tus primos, en tus tíos? Y no es raro tampoco encontrar que esto sí está en la familia, ¿no? Tanto intentos de suicidio como suicidios consumados. Acá hay un tema genético y un tema también ambiental de por medio. Si el paciente se ha divorciado recientemente, o ha enviudado, o es soltero recientemente o hace mucho tiempo, también es un factor importante de riesgo, ¿no? Vivir solo. Este punto también, así como el intento de suicidio previo, a mí me parece muy, muy importante, porque los seres humanos somos seres sociales, somos animales sociales, vivimos en una sociedad, y cuando una persona no tiene las herramientas o las habilidades para poder integrarse en esta sociedad, generar grupos de apoyo, grupos con los cuales puede compartir, socializar, la soledad y el aislamiento genera mucho malestar en la persona. Mucho, mucho malestar. Y este es un factor muy importante para el suicidio, el aislamiento social, ¿no? A veces puede ser tener familia, pero no comunicarse con ellos. Puede ser tener compañeros de trabajo, pero no poder compenetrar con ellos. Y yo voy a mi trabajo, tengo amigos ahí, entre comillas, tengo compañeros, pero la verdad es que son más colegas, no puedo compenetrar con ellos, no hago más actividades, no salimos después del trabajo, ¿no? O por ejemplo en niños y adolescentes, estoy en el colegio, pero me hacen bullying, entonces no tengo amigos, o nadie quiere hablar conmigo. Entonces el paciente va al colegio todos los días y en el recreo está solo, nadie más habla con él, y lo puede molestar, le pone apodos. Esto pone en riesgo también a la persona, ¿no? El aislamiento social, tanto por uno mismo o porque alguien ha estimulado eso también. El desempleo o retiro también es una etapa crítica en la vida de las personas, ¿no? Una persona que está con un trabajo estable, por ejemplo, en el plano público, llega a de determinada edad, 65 o 70 años, se jubila, de un día a otro deja de trabajar. De un día a otro, su vida, que era ir al ministerio, a tal empresa, de 8 a 6 de la tarde, es de 8 a 6 de la tarde, lo vas a pasar, pero era en tu casa, no vas a salir de casa, ¿no? Entonces, eso suele chocar bastante a la persona. Si la persona no se preparó previamente para cómo enfrentar ese momento, le va a afectar bastante, ¿no? Puede entrar en crisis, puede llegar a deprimirse, puede ser un trastorno adaptativo, y ahí también hay un riesgo de suicidio, ¿no? La persona enfrenta una nueva etapa en su vida. Y una pérdida sensible en la infancia también, ¿no? Que el paciente tenga historia de pérdidas en la infancia, ¿no? De padres, madres, amigos, abuelos. Y qué acontecimientos, ya no tanto como en la diapositiva anterior, que eran factores individuales y sociodemográficos, sino factores que ocurren en la persona como desencadenantes, ¿no? Estresantes o estresores recientes asociados al suicidio. ¿Qué cosa pasó? ¿Cuál fue la gota que llenó el vaso, la gota que rebalsó el vaso? ¿Cuál fue el punto de quiebre para que el paciente intente suicidarse, ¿no? Y acá tenemos, en primer lugar, la separación marital, ¿no? Separación, enviudez, divorcio, ¿no? Es un factor muy importante de estrés en esta persona, un punto de quiebre. Una pérdida sensible, fallecimiento de un familiar o fallecimiento de un ser querido. Problemas familiares, ¿no? Que tampoco es raro, lamentablemente, ¿no? Que haya discusiones en la familia, que haya problemas, que tal vez alguien se haya tenido que retirar de la casa por la discusión, que me alejé de mis hermanos, me alejé de mis padres por esa discusión. Es un factor estresante muy importante también. Cambio de estatus social o financiero, ¿no? Que una persona haya tenido cierta solvencia económica, haya tenido un estilo de vida determinado,
y que ahora por una crisis económica, por una pérdida de trabajo, por alguna enfermedad de un familiar que genera que tengan que invertir más dinero en eso, veo que mi estatus social y financiero cambió. Antes podía salir a almorzar los fines de semana y comer pollo a la brasa, por ejemplo, ahora no puedo, no tengo el dinero para hacerlo, ¿no? Antes en vacaciones a mis hijos les podía pagar academia de fútbol, de natación, no sé, de básquet, y ahora no tengo dinero para hacerlo, ¿no? Mi estatus cambió, no puedo viajar en vacaciones, no puedo viajar en fines de semana, también eso genera alteración en la persona, ¿no? En el estado mental. Y un rechazo por una persona importante, ¿no? Si estoy enamorado, tengo una persona que me importa mucho y soy rechazado por ella, factor de estrés. Si de repente no vivía con mi mamá y ahora encuentro a mi mamá, la descubro quién es, trato de acercarme a ella y cuando me descubro a mi mamá y me acerco a ella me dice que no quiere saber nada de mí, también es un factor de estrés importante. El rechazo por parte de una persona importante. Bien, con todo lo dicho, entonces, vamos a hablar de cómo es la entrevista a un paciente con riesgo suicida. ¿Qué cosa le decimos a esta persona? Y más que el qué, o tanto como el qué, es el cómo. Primero, estos mitos de los cuales ya hablé un poquito, pero quiero enfatizarlos porque es una parte sumamente importante, y si se llevaran esto de la charla, para mí sería mucho, ¿no? El mito es, pacientes que hablan sobre suicidio rara vez cometen suicidio. Es un mito. ¿Cuál es la realidad? Los pacientes que cometen suicidio usualmente dan indicios o advertencias. Avisan, lo dicen, fantasean con ello, y pueden hacer preguntas como a su hijo tal vez, o a su esposa, ¿no? ¿Tú qué harías si yo estuviera muerto, ¿no? ¿Cómo sería tu vida si yo estuviera muerto? Y la respuesta a veces es, no les sonceras, no les tonterías, eso no va a pasar, no pienses en eso, ¿no? Y estamos ignorando un pedido de auxilio o de ayuda a esta persona. A veces incluso la persona dice, voy a intentar hacer algo con mi vida, ya no quiero seguir viviendo, y uno le dice, tú eres un exagerado, tú manipulas, lo que tú quieres es llamar la atención, así que si quieres hazlo, pues incluso lo podemos incentivar. Si tú quieres hacerlo, hazlo una vez. Y eso pone más en riesgo a la persona. No lo está haciendo a propósito, no lo hace porque lo disfruta, ni porque le parece algo divertido, lo hace porque está sufriendo. Partimos de que esto, para que alguien piense en morir, hable sobre morir, idee o tenga conductas de muerte, es porque le está pasando mal. ¿Cuál es la causa? Hay muchas, pero de todas maneras le está pasando mal. Y otra también duda muy frecuente es, cuando viene un paciente con riesgo suicida, ¿le tengo que hablar sobre ese tema? Tengo que preguntarle qué siente, qué piensa, o tal vez el hablar sobre ese tema va a aumentar sus ideas o sus ganas, ¿no? El mito es, preguntar sobre suicidio a un paciente puede desencadenar actos suicidas. Falso. Preguntar sobre suicidio puede reducir la ansiedad. El paciente puede sentirse liberado y comprendido. Hablar sobre suicidio es muy complicado. Como ya lo dije, si uno lo habla con un familiar, puede recibir respuestas como, estás exagerando, estás llamando la atención, así que no le sonceras y sigue haciendo tus cosas, ¿no? No te toman en cuenta. Lo hablas con alguien, algún amigo, y tal vez te dice, no, todo va a estar bien, todo va a mejorar, e ignoras las causas por las cuales tú te sientes tan mal, no tienes ayuda. Entonces, ir con alguien, un personal de salud, sea cualquiera, técnico de enfermería, enfermero, médico, psiquiatra, psicólogo, quien sea, y que esta persona pueda escucharte sin juzgarte, hablar sobre ese tema que para ti es tan doloroso y tan difícil de conversar, es liberador. La persona que tiene ideación suicida y lo comparte, se siente liberada en ese momento, no aumenta la ideación suicida. El que lo diga no va a hacer que aumente, él ya lo está pensando, o ella ya lo está pensando. El decirlo más bien hace que uno pueda soltar ese pensamiento, pueda soltar esa idea y pueda recibir un feedback o ayuda de parte de quien lo recibe o quien lo está escuchando, ¿no? Y eso es muy importante. Esta tabla también es muy, muy bonita, ¿no? Es cuando ya atiendo a un paciente suicida, ya me queda claro que tiene algún riesgo, ¿no? ¿Qué cosas puedo hacer? ¿Qué cosas tengo que hacer? ¿Y qué cosas no debo hacer para nada? Comencemos con lo positivo, que es qué hacer ante un paciente suicida. Lo primero es escuchar, ¿no? Escuchar, y ojo acá, no es solamente con los oídos, es prestar toda la atención posible, ¿no? Es escuchar a esa persona, mirar a esa persona. Si estamos con la historia clínica a la mano, escribiendo rápidamente porque tenemos que ir a almorzar o tal vez ya faltan muchos pacientes, un gesto muy bonito y muy empático es dejar a un lado la historia clínica, ¿no? Bajar el lapicero
Y en vez de mirar la historia clínica y ver que estoy escribiendo, es mirar a la persona a los ojos, demostrarle interés y preocupación genuina, ¿no? Mostrar empatía y mantener la calma, no alarmarse, ¿no? Porque ya están acostumbrados a eso, a que la gente se alarme cuando les cuenten esto, y no quieren a un alarmista más, lo que quieren es alguien que los pueda escuchar y los pueda ayudar, porque recuerden que ese paciente va al médico o va al personal de salud porque quiere ayuda, ¿no? Y que alguien te ayude alarmado no es muy coherente, quiere alguien que esté calmado, que pueda mantener la tranquilidad, la ecuanimidad y así poder ayudarme. Mostrar apoyo y preocupación, ¿no? Darle a entender a la persona que cuenta con nosotros, que estamos ahí para escucharlos, no solamente con el lenguaje no verbal, que es la postura, el tono de voz, la mirada, también con el lenguaje verbal, decirle yo estoy aquí para ti, te quiero ayudar, quiero escucharte, quiero que juntos busquemos soluciones, ¿sí? Cuentas conmigo. Eso para un paciente que piensa en morir es muy, muy importante, no tiene ni idea de cuánto lo aprecia esa persona. Tomar en serio la situación y evaluar grado de riesgo, ¿no? Lamentablemente he escuchado pacientes que han llegado al hospital o a diferentes medios y dicen, yo antes de estar acá estuve con el médico en la posta o el médico en el centro de salud mental comunitario, y le comenté y me dijo, no, pero ¿por qué piensas en morir? Esas son cosas, son tonterías, ¿no? Tú más bien eres una frase típica, ¿no? Eres una chica joven, con tanto futuro, tienes tantas cosas buenas en tu vida, ¿qué vas a pensar en morir? ¿No? Entonces, lo que estamos haciendo es, estamos dejando de tomarle importancia, dejando de valorar como algo real que esa persona piense en morir. Ella sabe que es joven, sabe que está estudiando, sabe que puede lograr mil cosas. Eso no lo he olvidado. Lo que pasa es que hay una gran idea ahí y un gran impulso que es el de morir, que interfiere con todos estos planes que ella pueda tener, o él pueda tener, ¿no? Entonces, tomar en serio la situación, no dar soluciones sencillas, no dar consejos rápidamente, sino darnos un tiempo para poder escuchar y tratar de entender qué pasa en la vida de esta persona. Y sí, como les dije al comienzo, va a tomar un tiempo. Va a tomar un tiempo mayor que una consulta rápida de un paciente con una lumbalgia o con una faringitis, pero como les digo, en este caso estamos hablando del riesgo sobre la vida de una persona. Esa persona en base a esta entrevista puede decidir seguir viviendo o puede matarse. Entonces, tenemos la vida de una persona en nuestras manos en este momento. Como hablamos de que no es algo negativo preguntar sobre el suicidio, preguntaremos abiertamente sobre intentos previos. Esto lo piensas ahora, pero ya lo has intentado antes, y si dice que sí, preguntar cómo lo has hecho, ¿no? Tal vez dice, lo intenté con una navaja, tal vez dice que tomó pastillas, o tomó algún pesticida, ¿no? Preguntar cuáles son los intentos previos, qué medios utilizó, porque en base a eso haremos un programa para prevenir el suicidio más adelante con esta misma persona. Explorar posibilidades diferentes al suicidio, ¿no? Esto puede parecerse un poco aconsejar, pero más que aconsejar es que yo me siento con el paciente, con la historia clínica de lado, mirándola o mirándolo y escuchándolo o escuchándola, y estoy buscando con él soluciones, ¿no? ¿Qué pasó ahora? Cuéntame qué pasó. Me peleé con mi pareja, pienso en morir, perfecto. Busquemos soluciones, ¿qué puedes hacer ahora? Tal vez está molesta contigo ahora, tal vez tenemos que esperar a que se le baje la emoción, que esté un poco menos molesta, tal vez podrás dar un tiempo y cuando pase un tiempo hablar con ella, ¿no? Tal vez te han botado el trabajo, perfecto, entiendo que estés triste, entiendo que estés preocupado, tienes planes, tienes deudas. Bueno, ¿qué tal si comenzamos a buscar soluciones, ¿no? Tienes tu currículum, ¿a dónde lo podrías mandar? Ser como una especie de aliado con la persona para buscar soluciones, porque el paciente que tiene riesgo suicida justamente tiene una falta de habilidad de solución de problemas, le cuesta resolver problemas. Si se cuenta con alguien que está tranquilo, ecuánime, sin una emoción muy alta como nosotros, y cuenta con nosotros para ayudarlo, qué mejor. Preguntar acerca del plan de suicidio, ¿no? Además de los intentos previos, preguntar cómo lo pensaba hacer ahora, qué pensaba hacer en este momento, ¿no? Cuál era el medio que pensaba utilizar, si pensaba hacerlo y en otro lugar. Algunos pacientes van a hoteles, a lugares lejanos para hacerlo, para que nadie más los encuentre, porque también en base a lo que nos diga, haremos un plan de contingencia sobre este problema. Un contrato de no suicidio. ¿Qué es un contrato de no suicidio? Recordemos estas premisas, ¿no? El paciente que va al médico y lo cuenta es porque está buscando ayuda, o sea, quiere ayuda. ¿Por qué no fue con el padre, con el amigo, con el vecino? ¿Por qué fue con el médico? Porque respeta, porque valora a la profesión de salud, a los profesionales en salud en general. Entonces confía en lo que nosotros le podamos decir. Entonces, si yo con esta persona
le digo, vamos a buscar soluciones a esto. Quiero que tú veas a un psiquiatra, porque veo que estás muy triste, tienes muchas ganas de morir y eso me preocupa. Quiero que veas a un psicólogo, quiero que veas a un psiquiatra, pero mira, la cita recién es en una semana, ¿no? Entonces podemos quedar en algo, podemos quedar en que esta semana, por lo menos una semana, vas a venir en caso tengas muchas ideas de morir, o vas a buscar ayuda, vas a avisarle a tu mamá, vas a venir a buscarme a mí en la consulta, haremos cosas para evitar que pase lo que estás pensando, evitar que te mates, hagamos un plan hasta que tú puedas acceder a este servicio de salud que te corresponde, que es el psiquiatra o tal vez el psicólogo de un centro comunitario o del hospital general o hospital de salud mental también, ¿no? Hagamos un plan. Me cuesta mucho, no tolero esto, realmente pienso en morir. Bueno, intentemos al menos darnos unos días, ¿no? 2, 3 días, intentemos esto, busquemos ayuda en gente. No tengo a nadie. Bueno, mi mamá no me ha dejado, perfecto, busquemos a tu papá, a un hermano, a un primo, que sepa lo que te pasa y que juntos podamos ayudarte, ¿no? Ese es un contrato de no suicidio. Esta es la parte más humana de nosotros, los profesionales de salud y salud mental en general, ¿no? Porque es ir un poco más allá de los libros, es un poco más allá de lo que tenemos que hacer estrictamente, es sacar la parte humana y la parte muy genuina de nosotros, ¿no? Como dije, identificar otros apoyos, ¿no? Si la persona viene porque pelea con la mamá en la casa y siente que no cuenta con su apoyo, le preguntamos, ¿y en quién sí puedes confiar, ¿no? ¿Qué persona tú crees que te puede ayudar en este momento? Y te le dicen, papá, solo que mi papá vive lejos, entonces, y no lo quiero molestar, entonces identificamos apoyos, ayudamos a que se contacte con esa persona y de repente tiene un soporte familiar en ese momento. O tal vez dice, bueno, mi amiga siempre me dice que ella ha pasado por algo parecido, ha tenido depresión y que cualquier cosa que me pase le puedo decir para que me ayude, pero me da vergüenza o me da roche o me siento culpable, no quiero molestarla. Intentémoslo, ¿no? Identifiquemos el apoyo, llamémosla, busquémosla, ¿no? Y que ella sea tu apoyo en este momento hasta que cuentes con mayor apoyo profesional. Restringir acceso a medios letales. Si la persona me dice, pienso matarme y tengo una pistola en mi casa y pienso matarme con una pistola, evidentemente tenemos que restringir eso, ¿no? Digámosle, ¿a quién le puedes entregar la pistola? ¿Dónde la puedes dejar? ¿Dónde la puedes esconder? Un lugar que no sea para ti de fácil acceso, ¿no? Si tú piensas matarte tomando raticida y tienes 5 bolsas en tu casa, botémoslas, ¿no? Hablemos con el ferretero, el bodeguero, para que no te venda eso, ni aunque se lo ruegues, ¿no? Busquemos soluciones para eso. Y si el paciente es de un riesgo muy alto, no lo dejemos solo en ningún momento en la consulta, ¿no? Si tenemos que llamar a alguien, gritemos, llamemos a quien sea, por teléfono, gritando, como sea, pero no lo dejemos solo si el riesgo es muy alto. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿qué cosas no tenemos que hacer? ¿Qué cosas están prohibidas? Lo que les dije, ignorar la situación. Si el paciente me dice, bueno, doctor, vengo acá porque me duele la cabeza, me duele la espalda y también pienso en morir, bueno, te doy alguna pastilla para el dolor de cabeza, espalda y morir, bueno, esas son sonceras, no pienses en eso, olvídate, sal con tu familia y mejórate, punto. Lo ignoré totalmente. Fue como si no me hubiera dicho nada, no recibió ninguna ayuda en este punto. Mostrarse consternado, sorprendido, angustiado, preocupado, tampoco colabora mucho. Esta persona busca a alguien con ecuanimidad, con tranquilidad, que sepa qué es lo que tiene que hacer. Alguien que me dé esa tranquilidad, que sabe lo que está haciendo. Una frase muy tranquilizante a veces, que es decir que todo está bien o todo estará bien, también está prohibida. ¿Por qué? Porque no nos consta que todo va a estar bien. No tenemos la seguridad ni la certeza, no sabemos exactamente cuáles son los problemas de esa persona. Y decir que todo va a estar bien puede ser muy invalidante con esta persona, puede ser anticipar consecuencias que no sabemos y que no nos constan a nosotros, ¿no? Y puede ser prometer cosas que tal vez no se lleven a cabo más adelante. Retar a la persona a seguir adelante, decirle, bueno, entonces si piensas hacerlo, ¿por qué no lo haces? Inténtalo, hazlo una vez, ¿no? Deja de llorar, deja de criticarte y hazlo una vez. Creo que no vale la pena ni siquiera mencionar por qué no se tiene que hacer eso, ¿no? Es totalmente prohibido hacer eso. Y heterogénico. Hacer parecer el problema como algo trivial, decirle a la persona algo así como, pero bueno, todo el mundo se separa de su pareja, todo el mundo se puede pelear con su esposo, todo el mundo se pelea con sus hijos, esas son cosas de todo el mundo, a mí me ha pasado, también tengo hijos y se portan mal, pero no por eso pienso en matarme, ¿no? Pecado. Decir eso no ayuda para nada a ningún paciente que piense en morir, solamente genera más culpa, porque piensa, o sea, encima el pedido que tengo yo, lo que estoy solicitando es algo tan sencillo de resolver, que hasta el doctor lo puede resolver y yo no puedo resolver ese problema en mi vida, realmente soy inútil, realmente debería matarme. O sea, eso más bien aumenta el riesgo suicida en la persona.
Dar falsas garantías, que es decir que todo va a estar bien, es igual, no prometer que todo va a mejorar, que nada más le va a molestar, que nadie le va a hacer daño, mentira. Si no nos consta y no estamos seguros, no lo digamos. Jurar guardar secreto, no le voy a decir a nadie que te vas a morir, que te vas a intentar matar, tampoco. Hablemos con él, sabemos que es un tema muy privado y muy personal, pero conversemos sobre la utilidad de compartir esto con la familia. Decirle, sé que no quieres que todo el mundo se entere, ni tus vecinos, ni tu familia en general, pero ¿en quién sí confías? ¿A quién le podemos contar esto para que se te apoye en ese momento? Y te le dice mi mamá, o mi papá, o mi hermano. Creo que él no me va a juzgar y creo que me va a entender. Perfecto, llamémoslo, que él venga, contémosle a él también y que es un soporte para ti. Y como dije, dejar sola a la persona tampoco es una buena idea. Bien, entonces para ir terminando, en vista de todo esto, ¿cómo atendemos o cómo actuamos con una persona en atención primaria según el nivel de riesgo suicida, bajo, moderado o alto? Si el riesgo es bajo, primero, ¿cuándo es un riesgo bajo? Es cuando una persona tiene ideación suicida, lo está pensando, pero no tiene ningún plan ni lo ha intentado. Solo dice, pienso en morir, y uno le pregunta, ¿pero cómo piensas en morir? Y dirá, no sé, no se me ocurrió ninguna idea, solamente pienso que tal vez sería una solución a mis problemas. Si pasa esto, ofrecemos apoyo, ¿no? Trabajamos comunicación de sentimientos e ideación suicida, que él pueda hablar conmigo abiertamente, que me cuente lo que está pensando, lo que está sintiendo, que se siente escuchado y validado, ¿no? Centrarnos en las fortalezas y hablar sobre cómo él pudo resolver problemas similares en el pasado, ¿no? Es decir, ¿recuerdas que esto te pasó antes? ¿Cómo lo pudiste resolver? ¿Qué cosa que has hecho en tu vida antes crees que puedas hacer ahorita para resolver ese problema? Busquemos soluciones juntos, ¿no? Evidentemente, derivamos a salud mental, ¿no? A un profesional de salud mental, y hacemos un seguimiento regular a esa persona, si el riesgo es bajo. Si el riesgo es, si el riesgo es medio o moderado, primero, cuando es riesgo moderado, cuando el paciente tiene ideación suicida, además tiene planes suicidas, pero no son inmediatos. Tal vez el paciente dice, sí, pienso en morir, pero lo quiero hacer cuando mi familia viaje, todos se van a ir de viaje a Cusco en fin de mes, así que lo haré cuando todos se vayan y me quede sobre la casa. No es inmediato, ¿no? Entonces acá primero hacemos todo lo que hicimos en el riesgo bajo, escuchamos, atendemos, comprendemos, buscamos soluciones antiguas, ¿no? Exploramos alternativas al suicidio, ¿no? ¿Qué más puede hacer el paciente para dejar de sufrir? ¿Has pensado ir al psicólogo antes? ¿Has pensado buscar ayuda profesional para este problema? Tal vez dice, no, nunca se me ocurrió. Buscamos alternativas, ¿no? ¿Has pensado cambiar de trabajo? Si ves que el trabajo te genera mucho estrés, es muy doloroso para ti compartir con una persona que fue tu pareja actual antes, busquemos alternativas a este problema. El ya mencionado contrato de no suicidio, derivamos a salud mental y contactamos con familiares o allegados también. Y finalmente, ¿qué pasa si el paciente tiene un riesgo alto? ¿No? Hay un riesgo alto de morir. ¿Cuándo tiene un riesgo alto? Cuando el paciente tiene ideación suicida, tiene planes suicidas, que son de ejecución inmediata, y tiene medios para llevarlo a cabo. El paciente entra al consultorio y dice, yo me pienso matar con mi pistola apenas llega a mi casa, y la tengo debajo de mi cama. Ese paciente es de alto riesgo suicida. ¿Qué hacemos en ese caso? Primero, acompañamos, no lo dejamos solo, ¿no? Hablamos tranquilamente con la persona, ¿no? Y alejamos medios letales. Si él dice, tengo la pistola conmigo, le pedimos que nos la dé, la alejamos. Si tiene un cuchillo con él, que nos lo dé, que lo deje en el piso, que lo aleje de sí mismo, ¿no? Hacemos un contrato de no suicidio. Mira, creo que tienes que ir al hospital, quiero que tienes que ir en emergencia a un hospital psiquiátrico. Por favor, quiero que lo hagas, quiero que lo hagamos juntos, quiero ayudarte. Por favor, démonos un tiempo, aunque sea una media hora, una hora hasta que llegues al hospital, no intentes nada, ¿no? Y finalmente una derivación inmediata del paciente a un hospital de salud mental o hospital general. Ojo, todo lo que hemos mencionado acá del riesgo medio, alto o bajo, se hace cuando se logró una buena relación médico-paciente, ¿no? Entonces, el paciente tiene que sentirse primero comprendido, escuchado, atendido y valorado y respetado para recién comenzar a tomarnos en cuenta. Así que nos va a tomar un tiempo todavía generar esa alianza. Bien, y el resumen de la sesión de hoy sería: los puntos más importantes son los siguientes, ¿no? Que el suicidio es un problema de salud pública que involucra diferentes aspectos de la vida del paciente. Antecedentes de enfermedades mentales y de enfermedades físicas son factores de riesgo muy importantes para la conducta suicida. Evaluar factores sociodemográficos nos proporciona información sobre el grado de riesgo del paciente, ¿no? Estado civil, laboral, social. Punto súper importante, los pacientes que comunican ideas suicidas tienen riesgo suicida, ellos sí van a intentarlo.
Hablar sobre suicidio con el paciente no aumenta el riesgo suicida, todo lo contrario permite que él se sienta liberado y comprendido. Y finalmente, según el nivel de riesgo que hemos valorado en la entrevista con el paciente, el abordaje va desde ofrecer apoyo emocional hasta un contrato de no suicidio y hasta finalmente referencia inmediata al centro de salud mental. Bien, entonces volvemos con las noticias que vimos al comienzo y pude revisar un poco sobre cuál era el contexto de estos casos de suicidio, ¿no? Abuelitos se suicidan para no hacer carga en la familia, la señora tenía una enfermedad, mucho dolor, no querían hacer carga para la familia, tenían problemas económicos, eso aumentó, fueron factores de riesgo, eran adultos mayores, aislados, problemas económicos, enfermedades físicas, casi todos los criterios que estamos comentando acá. Y el caso de abajo, que era una mujer que se suicidó junto a su hijo, ¿no? Era una mujer que acababa de separarse de su pareja, evento estresante que era ruptura sentimental reciente. Tenía problemas económicos, ¿no? Producto de una forma de extorsión que tiene en Colombia, que es la deuda gota a gota, deudas económicas. Tenía soledad, estaba sola, ella decía, si tan solo alguien pudiera ayudarme, no tengo a nadie, solo tengo a mi hijo, ¿no? Evidentemente está deprimida, así que nuevamente estas personas se podía ver que le iban a intentar